Hola, hola, buenas tardes otra vez a todo el mundo. Parece que tenemos pequeños problemas con el sonido. Espero que de aquí a 5 minutitos lo tengamos más o menos resuelto. Vamos con un poquito de retraso por este tema, pero bueno, todos los que no podáis escuchar, espero que en el peor de los casos este seminario va a estar grabado, así que lo podréis ver más tarde, pero bueno, si no ya sabéis, entrar, salir. A veces esto de la tecnología es como la magia, ¿sabes? Que no sabes por qué una vez funciona y otras veces no funciona, ¿eh? Es un poquito una cuestión de magia. Bueno, veo que hay bastantes participantes, me alegro mucho. Bienvenidos a todos, después de los 5 minutitos estos de la técnica, ya estamos todos y todas aquí. Bueno, yo soy Belén del Valle, creo que muchos y muchas de vosotras ya me conocéis. Eh, y los que no me conocéis, pues nada, un gusto de que hayáis venido esta tarde a pasar un ratito conmigo y con Cornelsen. También tengo que darles siempre las gracias a Cornelsen, a Larisa, a todas las chicas en Berlín que trabajan muy fuerte para que estos seminarios o estos webinarios se salgan adelante y se lleven a cabo, pero las gracias mayores, por supuesto, son para vosotros, para los participantes, porque sin vosotros esto tampoco tendría ningún sentido. Así que os doy las súper gracias de que estéis pasando esta horita de jueves conmigo y con el tema de los pasados, y espero que después de este seminario os vayáis con algunas ideas y algunas reflexiones, ¿no? Eso es como siempre mi goal, quería decirle ahora no me sale la palabra en español, pero bueno, siempre es lo que quiero conseguir con estos seminarios. Meta, gracias, mi meta, no me salía la palabra. Bueno, Belén del Valle, que viene de Soria, bastante del norte y que lleva también muchos años viviendo por el mundo, y hoy os hablo desde Frankfurt, así que las de Darmstadt, había gente también que estaba por aquí cerquita, y también las que estáis lejos, a todo el mundo, bienvenido. Todavía creo que no he visto ningún nombre femenino, por eso me dirijo a vosotras en femenino, perdón. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy tenemos una agenda bastante llena, ¿vale? Pero os voy a explicar cuál es más o menos la idea que tuvimos, o la idea que tuvimos al comenzar a escribir estos seminarios, fue hacer un ciclo de formación. Es decir, tenemos hoy el seminario número 1, después el jueves que viene está el número 2 y el número 3 es el 7 de octubre. Bien, ¿qué queríamos conseguir con esto? Pues queríamos conseguir una pequeña formación sobre los usos del pasado, porque aunque lo llevemos haciendo 20 años, seguimos teniendo problemas todos nosotros a la hora de saber explicarlo bien, y sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, el tema de hoy es básicamente explicar el pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto, llegar a unas conclusiones y daros unas recomendaciones. Hoy es un seminario básicamente teórico. La semana próxima, el jueves, me voy a centrar en la diferencia entre el pretérito perfecto, el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto, es decir, el indefinido y el imperfecto. Y la última semana, el 7 de octubre, es la semana en la que hay muchos ejercicios y casos prácticos. Básicamente tenemos 2 seminarios más teóricos y uno más práctico, ¿vale? Bien, he quitado también, no, claro, todos los pasados no los quería dar estos 3 que son los que en general más problemas representan a la hora de dar nuestras clases y de enseñar en español, ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo, porque digo, si no, se me va un poquito todo de madres. Es como muy largo el seminario. Bien, ok. Para empezar, he puesto una pequeña definición de qué es un verbo, porque claro, un verbo es algo tan complejo, que digo, bueno, he dividido aquí entre el aspecto morfológico del verbo y el aspecto semántico del verbo, ¿no? Entonces tenemos el verbo es la palabra que expresa acciones, procesos o estados que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona, ¿vale? Es decir, que tengo el tiempo
hoy he dormido muy bien, he puesto que es cierto, hoy he dormido muy bien. Pretérito perfecto compuesto, aspecto perfectivo del modo indicativo, es voz activa, es singular y la primera persona, ¿no? Porque soy yo que he dormido muy bien, ¿de acuerdo? Es decir, esto es todo lo que tenemos que saber a la hora de analizar morfológicamente un verbo. Pero hoy me voy a quedar con una parte y creo que voy a basar mucha parte de este webinario en esto, que es el aspecto verbal, ¿ok? Para mí, sin duda, fundamental a la hora de explicar los pasados. Como habéis escuchado ya en mi presentación, he empezado diciendo pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto. ¿Veis? Que aquí me estoy ya en la nomenclatura, al hablar de mis verbos, los estoy ya clasificando entre verbos perfectivos y verbos imperfectivos. ¿Qué es esto del aspecto? Pues el aspecto es un significado gramatical que consiste en dar una acción como terminada, que sería aspecto perfectivo, o no terminada, que sería el aspecto imperfectivo, siempre al margen del tiempo en el que se sitúe esta opción. ¿Ok? Ok, vale, parece que la gente empieza a escuchar. Me alegro que esto empiece a escuchar. Bien, entonces, aspecto perfectivo, acción terminada, expresa conclusión. Dentro de este grupo tenemos el pretérito perfecto simple, que normalmente lo llamamos en nuestras clases indefinido, y el pretérito perfecto compuesto. Pero en general, todas las formas compuestas, ¿de acuerdo?, expresan conclusión. Por ejemplo, si yo digo, mañana habré tenido noticias, o yo lo hubiera hecho así, o hoy he comprado pan, ¿de acuerdo? Para mí expresan una conclusión, ¿vale? Por ejemplo, y aquí he escrito también, ayer jugué a las cartas con mi abuela, hoy he jugado a las cartas con mi abuela, ¿vale? El aspecto imperfectivo. El aspecto imperfectivo significa que la acción no está terminada y denota duración, ¿ok? Lo importante en este tipo de verbos es que la duración del acontecimiento, es decir, aquí si la acción ha terminado o no ha terminado, no es lo primordial, ¿no? Cuando el aspecto es imperfectivo. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto aquí, mi abuela jugaba a las cartas eran su pasión. Aquí, por ejemplo, da igual si mi abuela jugaba a las cartas hoy o ayer, ¿de acuerdo? Es los verbos con aspecto imperfectivo. Por ejemplo, de esto del aspecto imperfectivo, forman parte las formas simples. Por ejemplo, si digo, mañana iremos a Cáceres, vengo a casa, o mi abuelo era alemán. ¿De acuerdo? Lo que me importa aquí es que denoten duración. ¿Ok? ¿Vale? Bien, aquí este punto fundamental del aspecto verbal. Bien. ¿Por qué este punto fundamental del aspecto verbal? Porque ya desde el año 1951, no solamente nosotros y muchísimos teóricos y grandes lingüistas se hacen muchas cábalas con este tema, ¿no? Es que expresar o enseñar el pasado, ¿por qué es difícil? Es difícil porque ya comprender los pasados requiere su tiempo. Uno de los grandes lingüistas que ha hecho trabajos fantásticos sobre el uso de los pasados es un señor que se llama Andrés Bello, venezolano, no sé si alguno venezolano entre nosotros, que ya en el año 1951 hizo una distinción entre, como él llamó, verbos permanentes y verbos no permanentes. Es decir, ¿qué quería decir con esto? Quería decir que todos los verbos también, ya no es el aspecto verbal, sino que los verbos también pueden calificarse. Ah, muy bien, tenemos una venezolana que lo ha estudiado. Bien, pueden calificarse en verbos perfectivos y verbos imperfectivos, ¿de acuerdo? Porque hay verbos en sí que indican que la acción está concluida. Por ejemplo, aquí he puesto unos ejemplos: saltar, disparar, abrir, ganar, ¿no? Está muy claro que es un verbo perfectivo. Gané una vez, está terminado y todo está listo. Y los verbos imperfectivos, que son aquellos que denotan más la duración, como pasear, cantar, amar, etc. ¿Vale? Entonces, muchas veces
en nuestras clases de español, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no, recurrimos a explicaciones muy abstractas y confunden mucho nuestros estudiantes. Muchas veces decimos, no, pues el pretérito imperfecto es una opción puntual y el pretérito imperfecto perdura en el tiempo. ¡Opa! Y luego ven la frase, viví 20 años en París. Ok, ¿y cómo explico yo ahora esto? ¿No? ¿Os ha pasado alguna vez esto de encontrarte en esta situación? Pues que muchas veces necesitamos también buscar dentro del verbo las diferencias en la acción, ¿de acuerdo? Por eso volvemos a este señor bello que dijo que los verbos permanentes, que serían los perfectivos, también pueden modificar su interacción, que es lo que yo os he escrito aquí. Ojo con los verbos perfectivos, ¿ok? Cuando se usan en un aspecto imperfecto, pueden dar lugar a significados reiterados. Por ejemplo, abrir, ganar, nacer, morir. Si yo digo disparaba su escopeta, ¿ok? Porque el verbo disparar normalmente es un disparo, disparé, ¿de acuerdo? En el momento que yo uso este verbo en el pretérito imperfecto, ya le estoy dando un valor de reiteración. ¿De acuerdo? Si alguien yo digo moría al montar en el avión, quiere decir que cada vez que ella o él montaba en el avión se moría del pánico. Otra vez aquí le estoy dando un carácter de reiteración. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de tener que saber la diferencia en los tiempos, tenemos que empezar a meter en nuestras clases un poquito más sobre este aspecto verbal. Creo que si los estudiantes entienden la diferencia entre perfectivo e imperfectivo, será más fácil comprender y saber usar bien los verbos en el pasado. Por ejemplo, aquí tengo un texto muy interesante, porque como os he dicho, no es la primera vez o no somos los primeros que se plantean cómo trabajar los pasados. No somos los primeros que tienen a veces dificultades para expresar esto en la clase, ¿no? Esto es un tema que está tratado hace muchísimos años y desde diferentes puntos de vista y factores. Por ejemplo, os voy a leer una cita que dice: desde el siglo pasado, una serie de autores han venido proponiendo con distintos argumentos que la oposición entre canté y cantaba descansa en parámetros aspectuales y no puramente temporales. ¿De acuerdo? Junto con los argumentos puramente internos a la lengua, la defensa de una oposición aspectual y no temporal ha sido reforzada por estudios de alcance más general que han planteado la relevancia en distintas lenguas de la oposición entre perfectivo e imperfectivo. Bien, es decir, que esta cosa que os estoy diciendo yo ahora es un tema que lleva ya muchos años diciendo, bueno, pues sí, tenemos el carácter temporal de los pasados, pero no podemos olvidarnos del aspecto verbal de los pasados y también del significado de ciertos verbos. Están escribiendo, hay una lista de estos verbos. No hay una lista. Hay algunas listas online, he visto algunas listas de 100, 200, 300 verbos, pero normalmente todos los verbos que son, pues eso, pasear, cantar, amar, son más verbos imperfectivos que perfectivos. De todas las maneras, todos se pueden usar con todos los tiempos, ¿eh? No significa que no se puedan usar con todos los tiempos. Pero, por ejemplo, los verbos imperfectivos que os he puesto se ven claramente. Por ejemplo, el verbo morir, pues no te mueres lentamente, te mueres de otra manera, ¿no? Veis que hay verbos que ya nos dicen si son perfectivos o imperfectivos, ¿no? Por ejemplo, disparar. A disparar normalmente no son disparos que lo estés haciendo todos los días, pero por ejemplo los verbos más rutinarios los haces todos los días, ¿vale? Bien, esto me ha parecido importante porque no solamente, como os digo, lo digo yo, sino que está ahora mismo trabajando mucho en la lingüística sobre meter más el aspecto y la semántica y el significado a la hora de explicar los verbos.
¿Mm? Bien, a ver, voy a pasar a la siguiente hoja. Bien. Y la siguiente que os he preparado aquí es el pretérito perfecto compuesto, que nosotros en la clase lo llamamos el pretérito perfecto, ¿vale? Y el pretérito perfecto, en general, cuando llegas a darlo en la clase, al alemán no le parece muy difícil. El pretérito perfecto lo entiende fácilmente, porque tienen una forma muy similar en su lengua, entonces lo traducen fácilmente en otra lengua y lo entienden, ¿no? Bien, el pretérito perfecto también se puede llamar el pasado con hoy, ¿ok? Es la forma temporal a la que nos referimos a hechos pasados, es decir, porque es un pretérito pasado, pero que tienen relación con la zona temporal en la que se encuentra el hablante. ¿De acuerdo? ¿Está esto claro? ¿Sí? Ok, por ejemplo, me escriben en el chat que en Austria es diferente que en Alemania, no lo sabía yo, pero estaréis de acuerdo que este verbo básicamente lo entienden fácil, ¿no? Es el que se entiende bien, entienden que puedo decir, hoy he trabajado mucho, esta semana ha hecho mucho calor, etcétera, etcétera. Es un verbo que lo entienden con facilidad. Bien, pero aquí lo que he puesto yo, ¿veis? Es, ojo, la acción no continúa hasta el presente, porque estamos hablando de un pretérito y aquí veis lo que estoy dándole mucha importancia al aspecto verbal, es un pretérito, o sea, la acción es determinada, pero el tiempo en el que incluye la acción no es determinado, ¿vale? Exacto, ¿ok? Pero, por ejemplo, luego lo que ha escrito una chica en el chat lo voy a explicar también, porque cuando llegan a esta parte, ¿todo el mundo lo entiende? Ah, bien, sí, esto para mí está muy claro, pero después la pregunta es cuando le tienes que decir que en español cuando dices ayer con el pretérito perfecto compuesto no funciona, ¿de acuerdo? Ahí es cuando empieza la cosa a no cuajar, ¿ok? Ajá. Bueno, aquí una se dice, no es un problema porque usan para hablar el perfecto y para escribir el indefinido. Bueno, ok. Aquí llegamos a este punto y dices, bueno, los grandes teóricos, como os digo, porque no os he puesto todo esto, pero hay algunas referencias que quiero leer, dicen aquí, ¿cómo distinguir en términos estrictamente temporales el pretérito, que es el indefinido, del antepretérito, que es el pretérito perfecto compuesto, si ambos establecen una misma relación temporal de anterioridad al momento del habla? ¿Cómo me responderíais vosotras? ¿Ok? ¿Cómo distinguir en términos estrictamente temporales el indefinido del pretérito perfecto compuestos si ambos establecen una misma relación temporal de anterioridad al momento de habla? ¿Cómo lo diríais vosotras? ¿Alguien me dice algo? Sí, están escribiendo, están escribiendo. Ajá, ok, ya tengo una buena respuesta. Ok. Claro, por ejemplo, la unidad temporal para mí no ha terminado. ¿De acuerdo? La unidad temporal para mí no ha terminado. ¿Ok? Sí, en Latinoamérica, por ejemplo, se usaría el pretérito indefinido incluso cuando la unidad temporal no ha terminado, ¿no? Pero claro, por ejemplo, para una persona que tiene que explicar el pretérito perfecto compuesto, lo que nos dice Andrés Bello, por ejemplo, es que existe la exigencia de una situación específica vigente hasta el momento del habla. ¿De acuerdo? Es decir, la unidad temporal no ha terminado para mí. ¿Veis? Es decir, estoy dentro de este tiempo, es la acción que ha terminado, pero no el tiempo. ¿De acuerdo? Por eso es muy fácil decir el pasado que funciona con hoy, esta tarde, este año, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Estáis todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, también, claro, tiene sus características. Por ejemplo, la relación del hablante con este tiempo puede ser también puramente psicológica, ¿ok? Por ejemplo, os he puesto el ejemplo que dice, hace 3 años que ha muerto mi padre, porque para ti hace 3 años que ha muerto mi padre, tú lo quieres ver como más cerca de ti, y hace 3 años que murió mi padre es otra cosa, ¿vale? Ok, ahí tenemos una recomendación en el chat muy interesante de escuchar la canción Ya no sé qué hacer contigo, ¿ok?
La he escuchado, es interesantísima. Bien. Claro, porque la relación de esta acción tiene todavía consecuencias en el presente, ¿vale? Por ejemplo, he puesto aquí 2 ejemplos. La crisis ha hecho mucho daño a nuestro negocio, he engordado mucho durante el confinamiento, ¿ok? También esta relación con el presente explica el uso del pretérito perfecto compuesto por futuro. En un minuto te he bajado el programa. Básicamente, estas serían las características del pretérito perfecto compuesto que en general lo entienden bien. El problema viene cuando hay que decirle no, pero es que con ayer esto no se puede usar. ¿Okay? Tú puedes usar siempre el pretérito indefinido, pero no puedes usar siempre el pretérito perfecto compuesto, ¿no? Bueno, también ahora, ¿por qué le digo al pretérito indefinido pretérito perfecto simple? Porque en el momento que nosotros en las explicaciones de las clases empecemos a hablar de pretéritos y después el pretérito perfecto simple y el pretérito perfecto compuesto, creo que será más fácil si llevamos a la práctica el tema del aspecto verbal, que el estudiante desde el comienzo entienda que tenemos 2 verbos en el pasado, solo hablando de estos 3, con aspecto perfectivo y uno con aspecto imperfectivo. Y en el momento que uno entiende el tema aspecto perfectivo y aspecto imperfectivo, es más fácil elegir el verbo correcto a la hora de tener que hablar o tener que expresar una situación en el pasado, ¿vale? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo estoy ahora usándolo en mis clases y sí, claro, por supuesto, esto viene después porque tengo una recomendación en el chat, pero eso también lo voy a decir. También hay que tener en cuenta las diferencias geográficas. Por ejemplo, en Galicia, Asturias, Canarias y gran parte de Hispanoamérica, el uso de este tiempo es escaso, ¿de acuerdo? Pero cuando lo usan, lo hacen correctamente. ¿Okay? Yo tengo muchos amigos latinoamericanos y es verdad que se les escucha muy poco hablar en pretérito perfecto, les escuchas muchísimo más hablar en indefinido. También fue una historia, no sé si es con los libros, ¿os acordáis que antes dábamos siempre primero el pretérito perfecto y después se venía el indefinido y después empezó a cambiarse y empezó primero a darse el indefinido, después a darse el pretérito perfecto? Entonces es un tema también que nos lleva a los autores y a los libros a reflexionar mucho sobre cómo enseñarlo antes o cómo pensáis que es mejor, ¿no? Yo lo uso, lo enseño siempre, pero también, claro, hago la distinción que digo que en Latinoamérica muchas veces es un verbo que no van a escuchar mucho. Y si tienes exámenes con estudiantes que han estado de Erasmus 1 año o 2 años o han estado en Latinoamérica, se expresan muchísimo más en pretérito indefinido. Bueno, pero hasta aquí, pretérito perfecto compuesto, la conclusión, todos de acuerdo, la acción es pretérita, es el tiempo, ¿ok? Que no está cerrado, ¿vale? ¿Ok? Bien. Entonces, ahora viene el pretérito perfecto simple, que no es simple, ¿ok? Pero para nada, ¿ok? Que es al que nosotros siempre le llamamos indefinido, que tampoco es para nada indefinido, porque es el más definido de todos, ¿ok? Es realmente el que expresa más claramente las acciones terminadas, ¿ok? Y creo que muchas veces los profesores eludimos el nombre y ahí reside también un gran problema a la hora de entenderlo con nuestros estudiantes. Indefinido, indefinido no. Es pretérito perfecto simple. No sé cuántas de vosotras lo habréis aprendido en la universidad o en la escuela como pretérito perfecto simple y cuántas de vosotras lo habréis aprendido como pretérito indefinido. Yo empecé a llamarlo indefinido en el momento que llegué aquí. Antes yo nunca lo había conocido como pretérito indefinido. Para mí era el perfecto simple y el perfecto compuesto. ¿Ok? Ok, aquí lo que tenemos, a diferencia del pretérito perfecto compuesto, es que esta forma, la acción está terminada y el tiempo en el que estuvo esta acción también está terminada. ¿Ok? Entonces aquí es un pasado sin hoy. ¿Ok? Son todos los marcadores temporales que están ya cerrados. Ayer, antes de ayer, el año pasado,
en 1995. Aunque en 1995, ojo, también podría ir en el pretérito imperfecto, depende de lo que queramos decir. Es el verbo más fácil para usar en las enumeraciones y para indicar hechos pasados en las narraciones junto al pasado histórico. Por ejemplo, aquí he puesto 3 ejemplos muy fáciles, podríamos tener 300. El año pasado me compré un piso en Soria, me levanté a las 7, cogí el café, preparé mi café, cogí mi bolso y salí para el seminario. José estuvo en Ávila. ¿De acuerdo? Bien. O sea que aquí tenemos el pretérito perfecto simple. Así cuando los vamos enseñando individualmente, los entienden, ¿ok? No es una cosa que tengan grandes problemas para entender lo que es el pasado. La diferencia es cuando tú les tienes que explicar que este pretérito perfecto simple solo funciona cuando la acción es terminada y el tiempo de la acción es terminada. Por eso no puedo decir ich habe gestern bla bla en el pretérito perfecto compuesto. Tienen que usar el pretérito perfecto simple porque la acción está terminada y el tiempo en el que hicimos la acción también está terminada. Os he hecho este dibujo que probablemente como cada maestrillo tiene su librillo, seguro que cada una de vosotras o cada uno de vosotros tenéis también esto para mostrarlo en la clase, es decir, el tiempo está cerrado y las acciones también están cerradas, pero yo ya estoy fuera de este tiempo. ¿De acuerdo? Y esa es la gran diferencia entre estos dos pasados. ¿Por qué hago yo estos dibujitos? Porque creo que cuando haces estos dibujitos puedes expresar, o las personas que sean más visuales pueden entender lo que tú quieres decir. Porque muchas veces estas explicaciones son demasiado abstractas y no todo el mundo puede entenderlas. Aparte de eso, muchas veces nuestro nivel de alemán, no sé cómo es el vuestro, pero la gente que acaba de llegar a veces le cuesta mucho poder expresar estas ideas tan abstractas en una lengua que no controlan muy bien, porque nadie nos hace un examen que tengamos que tener el C2 de alemán para dar una clase de español, pero desde luego hay explicaciones abstractas que son muy difíciles y con estas pequeñas ideas o estos pequeños dibujitos podremos alcanzar a todavía más gente. Pero no sé si estáis siguiendo el punto que quiero decir, que el aspecto verbal, tanto como llamar a los verbos usando este aspecto verbal, nos pueden ayudar muchísimo a la hora de ya entrar a la cabeza del estudiante. Porque el estudiante ya entiende, hay dos pretéritos perfectos y hay uno imperfecto. Uno de los pretéritos perfectos es compuesto y el otro es simple. ¿Vale? Bien. A ver, que no me... Aquí. Y ahora llegamos a la clave de todas las claves, ¿no? Aquí es cuando empieza un poquito más la dificultad. La dificultad de que, todavía entra otro pasado. Muchas veces me dicen, no, pero en inglés es como I was doing. Y yo, sí, pero también podríamos decir en español estoy haciendo o estaba haciendo, ¿de acuerdo? Realmente tenemos dos pasados que muestran acciones en el pasado y se diferencian en su aspecto verbal, ¿de acuerdo? Porque el pretérito imperfecto nos muestra los hechos vistos en su transcurrir y no en su terminación. Cuando empleamos este verbo no nos interesa el final de la acción, ¿ok? También puede ser que no nos importe si la acción ha terminado o no ha terminado, ¿de acuerdo? Es un verbo que normalmente también necesita de otros verbos para tener un significado completo, que luego os voy a dar unos ejemplos. Pero lo importante de este verbo, por ejemplo, es que la persona imagine lo que yo le estoy diciendo. Tenéis que poder visualizar los hechos que nos narra. ¿De acuerdo? Ese es para mí un punto importante del pretérito imperfecto. Por ejemplo, quiero que hagamos todos ahora un ejercicio y me gustaría que estáis ahí en el chat, me cerraseis los ojos el tiempo que yo leo estas 4 líneas. Cerrad los ojos, por favor. A ver, porque después quiero que me digáis si os habéis imaginado a mi abuelo. Os leo el texto.
Mi abuelo Agustín era un hombre alto y delgado, con mucho pelo blanco y siempre con su gorra. Tenía las ojeras muy marcadas y muy a muy pesar es una herencia genética que llevo conmigo. Se dormía en una silla de la cocina viendo la tele. Mi tío y yo aprovechábamos el rato de esa siesta para hacer miles de travesuras. Si estuviésemos en clase, ahora me gustaría que me hicieseis un dibujo de mi abuelo, pero solamente quiero que ahora veáis la foto y me digáis si realmente os lo habéis imaginado como es. Ok. ¿Alguien se lo habéis imaginado así? ¿Con el pelo blanco y con la gorra? ¿Sí? ¿No? Ok, hay gente que no se lo había imaginado así. Ok, bueno, lo que quiero deciros con esto es que también son tipos de ejercicios cuando llegáis al pretérito imperfecto, aspecto imperfectivo, una acción en transcurso. Importa que la persona pueda visualizar lo que el hablante le está diciendo, ¿no? Porque si yo os digo, no, yo vengo de cuando íbamos al colegio y las escuelas eran muy distintas y teníamos unas sillitas de madera muy pequeñitas y había una pizarra toda verde, que había unas tizas, aunque todavía sigue habiendo en la Folsosule de esas pizarras, ¿eh? Y teníamos un patio y en el patio todavía un señor fuera del patio vendía unas chucherías y muchas veces íbamos con un duro y nos podíamos comprar un chicle y, ¿veis? Son esas cosas que nos hacen hablar en pasado y queremos que la otra persona se imagine esta situación, ¿no? Cómo era mi escuela, cómo era mi pueblo. Aviaba es vestirse. ¿Eh? Porque he usado esa palabra, porque mi abuelo siempre usaba esa palabra, porque los domingos había que aviarse bien para ir a misa, por ejemplo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Eso es lo que es. Es el tiempo de la descripción, como bien dice una colega de aquí en el chat. Y fíjate que os he sacado una cita de Bello, que es uno de los grandes, ¿no? Que a partir de Bello están hechas todas estas teorías sobre los pasados. Y él dice, en las narraciones el imperfecto pone a la vista los adjuntos y circunstancias y presenta, por decirlo así, la decoración del drama. ¿Qué os parece la cita de Bello del año 1951? ¿Eh? Pues a mí me ha parecido muy bonita y por eso os la he querido leer, porque llevo mucho tiempo dándole vueltas a este tema de los pasados. Como digo, hoy es una aproximación y la semana que viene empieza la comparación entre los dos. Bien, la foto, pues en esa foto yo era bastante joven. Ah, estupenda, a mí también me ha parecido estupenda, ¿sabes? Dice es la decoración del drama. Es maravillosa, no es mía, ¿eh? Como os digo, es de Bello. Bien, es decir, ¿estáis viendo cómo os quiero decir cómo podemos realmente bien explicar estos tres pasados? Fijaros, los dos pretéritos perfectos, simple compuesto y el imperfecto, perdón. Y aquí tenemos cosas bastante distintas, ¿no? Tengo dos que están claros, me quieren marcar acciones terminadas, me quieren decir exactamente cuándo ha pasado. En una es muy importante que el tiempo no haya acabado, ¿ok? La otra es muy importante que el tiempo haya acabado y luego viene el imperfecto, que lo tenemos todavía una herencia directa del latín, porque en latín, por ejemplo, eram, eras, erat, eramus, eratem, eran, algo así. O sea, es que no ha cambiado nada. Todavía tenemos esta maravillosa aportación del latín en nuestra lengua castellana activa hasta el día de hoy. Voy a leerlo de nuevo porque me lo piden y dice, en las narraciones, él lo llama el copretérito, ¿de acuerdo? No lo llama, porque ahora os lo explico por qué lo llama el copretérito, porque él dice, Bello, que el pretérito imperfecto necesita también de un pretérito indefinido para subsistir, que es lo que voy a deciros después. En las narraciones, el copretérito pone a la vista los adjuntos y circunstancias y presenta, por decirlo así, la decoración del drama. Bello del año 1951. ¿Ok? Y claro, la imagen, voy a poneros también la imagen para explicar el imperfecto, ¿eh? Bien, pero os voy a querer un poco más todas las funciones que tiene el pretérito imperfecto.
Valor reiterativo apoyado en elementos contextuales, ¿sabéis? Siempre, todos los días, ¿ok? Mi abuela iba a buscarme todos los días a la escuela, es muy fácil de entender. El problema de entender el valor reiterativo es, por ejemplo, cuando estoy dándole un valor reiterativo a un verbo perfectivo, ¿ok? Pero en el imperfecto es muy fácil entenderlo. Valor de conato o disposición. El seminario anterior me preguntó una señora, ¿y esto de conato qué es? Conato es propósito. Por ejemplo, cuando digo, pues ya me iba. Ajá, y lo usamos en el imperfecto. Ya me iba, ¿de acuerdo? O disposición, me levantaba todos los días a las 6 para ordeñar las vacas, ¿vale? El lenguaje coloquial lo usamos a veces como condicional. Tengo que decir que yo no lo uso, pero lo he escuchado muchas veces. Me compraba una casa, pero ya si tuviese dinero. Seguro que lo habéis escuchado. Y en algunos verbos también expresa cortesía o atenuación. Quería pedirte un favor. ¿Podría usted abrirme la puerta? Eso también es una cosa que explicamos siempre en nuestras clases, ¿verdad? Bien. Se usa también para referirse a algo que se dijo o ocurrió en un tiempo pasado, pero que estaba previsto para el futuro. ¿No era mañana la fiesta? ¿Ok? En la lengua literaria es frecuente el imperfecto como lengua de cierre en una narración. ¿Ok? Tras la caída moría de una forma misteriosa. Bien, alguien en el chat nos ha puesto una información maravillosa de José Bello. Muchísimas gracias. No puedo decir tu nombre porque estamos grabando. ¿Ok? Y las enumera, es decir, lo que está escrito en el chat es correcto. Las aportaciones que hizo a los pasados y a la lingüística son hasta el día de hoy importantísimos porque la nueva gramática de la RAE del año 2009, ¿ok? Todavía está teniendo en cuenta muchos de los pensamientos de Andrés Bello, ¿ok? Bien. Hasta aquí el pretérito imperfecto y esta es la foto que he hecho para el pretérito imperfecto. Una persona del chat me la había pedido. Lo que veo aquí en el pretérito imperfecto es acciones, ¿ok? Que transcurrieron en un tiempo, ¿ok? El hablante explicando estas acciones y el oyente pudiendo imaginarse lo que está diciendo el hablante. ¿De acuerdo? Así he explicado yo el pretérito imperfecto. ¿Vale? Por supuesto, cada uno de vosotros podréis tener vuestros dibujos, pero yo creo que aquí, si vemos las acciones en el pasado que están unidas, que están transcurriendo en el tiempo, ¿ok? ¿Veis? Que el tiempo, he encuadernado todo en este tiempo, porque el tiempo no es lo importante. El tiempo está ahí, es cuando pasan las acciones, pero ahí no me importa si el tiempo está cerrado o si el tiempo está abierto. Ahí está el tiempo porque es una acción en transcurso. Y estas flechas uniendo un ejemplo con otro es como yo he querido ya ponerlas como el transcurso. Aparte, el hablante está explicándole al oyente y el oyente en su cabeza, ¿ok? Está visionando lo que el hablante le dice, ¿vale? Esta es la imagen que yo os he hecho. Parece que gusta la imagen, me alegro. Hoy me he sentido al principio de este seminario como un poco que no me salen las palabras, porque sabéis que llevo todo el verano sin trabajar y es mi primer seminario después del verano y ahora ya, 48 minutos más tarde, me encuentro más elocuente, pero me ha costado, me ha costado arrancar, así que espero que me lo perdonéis. Bien. Esta sería la imagen que os he dicho y concluyendo aquí, cuando los marcadores temporales no nos ayudan, y son muchos los casos, nos encontramos frente a estudiantes que plantean cuestiones abstractas y en muchas ocasiones tampoco son claras para los profesores, ¿ok? ¿Por qué no decir que yo viví en Aberdeen 4 años y decir que yo viví en Aberdeen 4 años? ¿Ok? Creo que ahora lo tenemos claro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo digo los 4 años, ¿ok? Primero, el tiempo es importante, ¿ok? Y aunque relación es un transcurso, el tiempo lo he dado por cerrado, porque es 4 años. Si yo digo, yo vivía en Aberdeen y ya no digo nada más, ¿ok? Es otra cosa. Pero aquí digo, viví en Aberdeen 4 años. ¿No es una descripción? ¿Cómo puede ser pasado y no ha terminado? ¿Cuánto dura la acción? ¿Ok? Pero se pueden usar los mismos marcadores con el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido.
¿Por qué es correcto decir ayer necesité una aspirina? ¿Ok? Nos encontramos todo el tiempo con este tipo de cuestiones. ¿Veis? Si vamos otra vez a lo que estoy diciendo desde el principio, al aspecto verbal, os estáis dando cuenta que ya nos da bastante facilidad, ¿no? Para explicar, porque dices, bueno, yo viví 4 años en Aberdeen, ¿ok? Y aquí lo tengo muy claro, que los 4 años han terminado y que el tiempo en el que yo viví también está terminado, ¿ok? Pero le decimos a los estudiantes, yo te quiero explicar cuando yo vivía en Aberdeen, cómo era la vida en Aberdeen, y yo te quiero que en tu cabeza te lo imagines, ¿ok? Voy a usar otro tiempo verbal. Voy a usar otro tiempo verbal totalmente distinto porque voy a usar un tiempo verbal en el que el transcurso de la acción sea lo importante. ¿eh? Exacto, en el chat tengo un comentario que dice los adverbios temporales son determinantes. Exactamente, los adverbios son determinantes. Cuando tenemos una clase de nivel A1, vamos a ayudar con adverbios, porque adverbios nos van a ayudar. ¿Ok? Pero claro, cuando tenemos una clase a un nivel muy alto, ¿no? Que es lo que voy a dar la semana pasada, y digo, bueno, viví o vivía. Realmente es como lo quieres decir tú, ¿no? Elígeme qué me quieres decir, ¿no? ¿Qué quieres tú expresarme con tu frase en el pasado? ¿Ok? Si yo digo, iba todos los días al gimnasio o fui todos los días, ¿qué quieres decirme con esto, no? Es decir, vamos a también poner un poquito de metalingüística en la enseñanza de los pasados y no quedarnos solamente con el tiempo, ¿ok? Sino el aspecto y el contexto, ¿vale? ¿Qué quiere decir también semánticamente todo esto? Ok. El resumen de este acercamiento a los pasados es la importancia de saber explicar el aspecto, ¿ok? También usar el nombre de los verbos, como llego reiterando toda esta hora, pretérito perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito imperfecto. Aquí veis que he puesto indefinido que es imperfecto, ¿ok? Y cuando hemos comprendido la diferencia entre aspecto perfectivo e imperfectivo, tendremos ganada la primera batalla. Si me limito a la explicación de que una cosa es puntual y la otra me dura más en el tiempo, pues voy a confundir muchísimo más a mis estudiantes que si les explico los casos diciendo, bueno, tenemos estos dos verbos, que los dos son el pasado, pero aquí la acción. Es importante saber en qué tiempo sucede y aquí en el imperfecto lo importante es saber el transcurso de tiempo y qué me quieres decir tú con eso. ¿Ok? Por ejemplo, tengo una pregunta en el chat que dice, ¿cómo explicarías fui o iba al gimnasio? Por ejemplo, si yo digo, yo iba al gimnasio, ¿ok? Ya para mí iba al gimnasio, no sé si estáis todos de acuerdo, tiene un aspecto reiterativo. Yo iba al gimnasio, no es que haya ido una vez. Yo iba al gimnasio significa que he ido mucho tiempo. Pero si yo digo, sí, al gimnasio, sí que fui, sí. ¿Qué habéis entendido? Digo, sí, fui al gimnasio, sí. ¿Ah? Exacto, iba es reiterativo, pero fui, está claro que pagué la suscripción para ir un año y quizá fui una vez, ¿no? Y no fui más. ¿Veis la diferencia? Pero las dos. Si aquí, por ejemplo, me dicen, no, ¿cuál es correcta? ¿Qué me quieres decir? Dependiendo de lo que tú me quieres decir, es una cosa u otra. Porque el verbo ir sería fui, ¿no? Es un aspecto perfectivo. Fui a casa y ya está. Pero en el momento que uso este verbo perfectivo en el pretérito imperfecto, lo hago reiterativo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Exactamente. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Sí? A ver, veo que estáis escribiendo todos un poco en el chat. Por ejemplo, aquí os he puesto dos ejemplos. Hablo muy bien francés porque viví 10 años en París. ¿Ok? Estaría claro. ¿Sí? Vale. Pero mi tío de Suiza, veis que estoy aquí como intentando explicar todo, una vez al año venía a vernos cargado de regalos. Claro, es el tío de Suiza que venía, pero como he puesto una vez al año, aquí tengo que ponerlo el pretérito perfecto simple. ¿Vale? ¿Ok?
Exacto. Aquí tengo, por ejemplo, que una persona del chat que dice, la elección del tiempo correcto tiene mucho que ver con el significado temporal que el hablante quiera darle. Exactamente. Y aquí volvemos otra vez a que, como os he dicho aquí también antes, que las nuevas corrientes ya de los pasados dicen, sí, nos tenemos que plantear los pasados de acuerdo al tiempo, pero no podemos olvidar ni el aspecto verbal ni podemos olvidar el aspecto semántico de los verbos. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Vale? Porque en ese momento es cuando estamos realmente bien explicando los verbos. Cuando llegamos al pasado, ¿ok? Tenemos que saber que es un tema muy abstracto, complejo, que llevamos muchos años trabajando esto y que va a costar un poco porque vemos, o sea, yo no sé si ni siquiera en francés tienen pretérito imperfecto, que el pretérito imperfecto no existe en otras lenguas. Entonces, ¿cómo tú puedes explicar algo que no han visto nunca y no existe? Claro, si han hecho latín lo entienden, pero si no han hecho en latín, les cuesta. Les cuesta ya entender la diferencia entre los dos pretéritos perfectos, pero si ponéis el ejemplo del tiempo, lo van a entender fácilmente, que con ayer no se puede usar como en alemán. Y después, cuando han entendido esto, decís, y ahora venimos a este, que es nuestra herencia del latín, ¿ok? Que es una cosa muy particular porque es un aspecto imperfectivo y lo que importa aquí es el transcurso, ¿de acuerdo? Leerles también un poco de texto y también confrontarlos con ejemplos, que os lo voy a hacer la semana que viene, de poner las mismas frases, todas correctas en los tres verbos, y que sean ellos los que nos expliquen en sus palabras la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que ellos ven aquí? Tengo bastantes cosas en el chat que intento leer. También importante, por ejemplo, y eso lo explicaré la semana que viene, es que la acción tenemos con los pasados, como he dicho, el imperfecto también necesita mucho del pretérito indefinido, ¿no? Porque uno sería la acción secante y la otra sería la acción paralela. Es decir, cuando yo digo, cuando llegué estaban jugando, tac, secante y paralela. Es decir, el pretérito imperfecto también necesita mucho del pretérito indefinido en español para existir. Porque muchas veces nos dicen, y si lo digo todo en indefinido, ya está. No, no, es que realmente necesitas también el imperfecto. Aunque pienses que no lo utilizamos, utilizamos todos los pasados y todavía no he puesto el pluscuamperfecto porque si no me parecía mucho tomate para una sola hora. Sí, veo que hay muchísimos ejemplos. Ok. ¿Iba al gimnasio esconato o propósito? ¿Qué pensáis? ¿Iba al gimnasio esconato o propósito? A ver. ¿Qué pensáis? Sí, el pluscuamperfecto es más fácil de entender. Pues yo iba al gimnasio, lo pondría más como propósito que como conato. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, hay por aquí gente riéndose también en el chat. Bueno, hasta aquí las recomendaciones. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Esta es la página más importante de este webinario. De diferenciar estos verbos a partir de su aspecto, teniendo en cuenta el valor semántico y no solamente el valor morfológico también. ¿Ok? Cornelsen. Potenziale entfalten.